Buenos días. Vamos a comenzar el tema de la función de reproducción por donde lo dejamos la última vez, que lo dejamos en el aparato reproductor femenino en los óvulos. Es decir, la diapositiva anterior era esta, ¿vale? En donde se explicaba pues toda la anatomía del aparato reproductor femenino. Y ahora vamos a los óvulos. Los óvulos son los gametos femeninos y son unas células mucho más grandes que los espermatozoides. Son esféricas, son inmóviles y contienen los cromosomas maternos, porque los óvulos provienen de la madre. ¿Vale? Entonces van a tener los cromosomas maternos. Por supuesto, la mitad de cromosomas de lo que tiene una mujer. En ellos se van a diferenciar el núcleo, que contiene la información hereditaria, ¿vale? Esa parte central es el núcleo. El citoplasma, es decir, el núcleo es donde van a estar los cromosomas que contienen la herencia materna. El citoplasma contiene reservas nutritivas, es decir, va a tener sustancias nutritivas que van a permitir durante un tiempo al embrión nutrirse de esas sustancias para que se pueda desarrollar ese embrión, ¿vale? Entonces va a tener tres capas, tres membranas. La membrana vitelina. La membrana vitelina es la más interna y va a tener los nutrientes para que se desarrolle el embrión. Es lo que se llama vitelo también, ¿vale? Membrana vitelina, que es la más interna. La membrana pelúcida es la capa intermedia. Es esa capa azul, la membrana pelúcida, y la corona radiata o corona radiada, que es la capa externa, que es esa capa amarilla que está alrededor como esponjosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a formar los óvulos? Es decir, ¿cómo se produce la ovogénesis? Génesis significa formación, óvulos, la formación de los óvulos. Pues va a ocurrir en los ovarios. Va a haber dos etapas. En la primera etapa es cuando la mujer es todavía un embrión. Es decir, cuando la mujer es todavía un embrión, es cuando ocurre la primera formación de los óvulos. Y se van a formar unos óvulos inmaduros que se van a rodear de otras células formando el folículo. Los folículos detienen su desarrollo hasta la pubertad. Es decir, eso es un folículo dentro del ovario, eso se empieza a formar cuando la mujer es un embrión y está dentro del cuerpo de la madre y se detiene. La segunda etapa empieza en la pubertad y se produce cada 28 días. Entonces, un folículo va a crecer mucho y va a madurar el óvulo que hay dentro. El óvulo va a salir del ovario durante la ovulación y esto se produce, estas ovulaciones se van a producir durante muchos años, desde la pubertad hasta la menopausia, que es cuando termina la etapa reproductora femenina. Entonces, como veis, crece y madura el folículo, eso es un folículo maduro, y el óvulo, se rompe el folículo y el óvulo se desprende hacia la trompa de Falopio. Esta es la parte más difícil de todo el tema. Son los ciclos ovárico y uterino, ¿vale? Y los dos ocurren a la vez. Es decir, durante los 28 días que dura la maduración del óvulo,
en el ovario y en el útero se van a producir una serie de cambios que son el ciclo ovárico y uterino, ¿vale? Aquí está resumido el ciclo ovárico y uterino. Perdón, este es el ciclo ovárico. Este es el ciclo ovárico, ¿vale? Pero insisto en que ocurren a la vez. El ciclo ovárico va a durar 28 días y va a tener dos etapas. La primera etapa es el crecimiento del folículo, que es esta. Crecimiento del folículo, ¿vale? El folículo crece aproximadamente durante unos 14 días. Cuidado con los días del ciclo. No estamos hablando del día 14 del mes, es decir, el 14 de abril o el 14 de mayo o el 14 de junio. No, estamos hablando del día 14 del ciclo. ¿Cuándo comienza a contar el ciclo? Pues el ciclo comienza a contar desde el primer día de menstruación. ¿Vale? Ahí comienza, ese es el día 1 del ciclo. ¿De acuerdo? El día 2 del ciclo es el segundo día de menstruación. El día 3 del ciclo es el tercer día de menstruación. El día 4 del ciclo es el cuarto día de menstruación. El día 5 del ciclo es, si se te ha acabado la menstruación, al día siguiente. El día 6 del ciclo, el día 7, el día 8, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y consideramos que tiene 28 días. ¿Esto es exacto? Pues no. Porque hay veces que el ciclo te puede durar más, otras veces que te puede durar menos siendo la misma persona. Y hay personas a las que el ciclo les dura más y personas a las que el ciclo les dura menos. Es decir, que no siempre es exacto. Esto no es una ciencia exacta y siempre dura 28 días. Pero nosotros, para los cálculos que vamos a hacer, vamos a considerar que tenemos un ciclo perfecto de 28 días. ¿De acuerdo? Entonces, durante esos primeros 14 días, es decir, desde el primer día de la menstruación hasta el día 14 del ciclo, se va a producir un crecimiento del folículo. El folículo que tiene dentro el óvulo va a ir creciendo. ¿Vale? El día 14 del ciclo se va a producir la ovulación. Es decir, el folículo se acerca a la pared del ovario, se rompe esa pared del folículo y libera el óvulo en la trompa de Falopio. ¿De acuerdo? Entonces, desde entonces ese óvulo va a tener de 12 a 48 horas de vida, no vive más. Es justamente este día 14 donde se va a producir la ovulación. De momento, esto de la FSH y la LH no lo tenemos en cuenta, luego volveremos a ello. ¿Vale? Segunda etapa, la formación del cuerpo lúteo o amarillo. Se llama cuerpo lúteo o amarillo porque lo que ha quedado del folículo, el resto del folículo, se va a transformar en una masa de células amarillenta. ¿Vale? Formación del cuerpo lúteo o amarillo, una masa de células amarillenta. Si no hay fecundación, degenera quiere decir que desaparece poco a poco y se inicia un nuevo ciclo, es decir, que del 14 al... Bueno, ahí hay un par de días que no pasa nada, pero aproximadamente 17, desde el 17, 18 hasta el 28 se va formando el cuerpo lúteo. ¿Vale? Si no se produce fecundación, ese cuerpo lúteo va degenerando. ¿Vale? El ciclo uterino, que insisto que se produce a la vez y que luego lo veremos todo junto. Es una transformación que sufre la pared interna del útero que se llama endometrio. El útero que es este, ¿vale? Está recubierto internamente, por dentro, por una pared que se llama endometrio. Y esa pared se transforma
sufre una transformación. Entonces, eso es el ciclo uterino. Es paralelo, insisto, al ciclo ovárico y va a durar, claro, lógicamente, 28 días aproximadamente. Y va a tener 3 fases. La primera comienza con la menstruación, es decir, el endometrio, que está muy grueso, tiene su mayor grosor y está muy vascularizado. Recordad que vascularizado quería decir que había muchos vasos sanguíneos. Se va a desprender. Es como si se rompiera esa capa, ¿vale? Y se desprende y se expulsa por la vagina junto con la sangre de esos capilares, ¿vale? Es decir, el primer día del ciclo, el segundo, el tercero, el cuarto, hay chicas a las que la menstruación les dura más y otras menos, pues puede durar de 2, 3 días a 7 días, pues en esa etapa es cuando el endometrio se está desprendiendo y liberando a través de la vagina. Segunda etapa, el endometrio se regenera y vuelve poco a poco a crecer, ¿vale? Una vez que ha terminado la menstruación, vuelve a crecer, se va regenerando, se va volviendo a formar, ¿vale? Y la tercera fase, que es aquella en la que el endometrio se vuelve a engrosar y se vuelve a vascularizar para estar preparado el útero por si acaso un óvulo es fecundado y tiene que crecer un embrión en su interior, ¿vale? El endometrio se engrosa y se vasculariza hasta el día 28, que si ha habido fecundación, continúa de la misma forma, y si no ha habido fecundación, vuelve a haber una menstruación, ¿vale? Si no ocurre la fecundación, se inicia un nuevo ciclo, vuelve todo a empezar otra vez. Vale. Estos ciclos ovárico y uterino están regulados por hormonas. Estas son las hormonas y lo que hace cada una. Entonces, y os lo tenéis que saber lógicamente, la hormona FSH se llama hormona folículo estimulante. Si se llama hormona folículo estimulante, eso quiere decir que estimula el folículo. Es segregada por la hipófisis, como todas las hormonas estimulantes, ¿vale? Entonces, estimula el crecimiento de un folículo y estimula la producción de estrógenos en el ovario, en ese folículo. Luego veremos, ¿vale? Los estrógenos y progesterona se producen en el ovario, concretamente en el cuerpo lúteo o amarillo. Van a promover el engrosamiento del endometrio del útero, van a promover la secreción de la hormona LH, que es la hormona luteinizante, por la hipófisis, y van a inhibir la secreción de hormonas por la hipófisis para que no crezcan más folículos y para que no se produzca la ovulación. Es decir, una vez que se producen los estrógenos y la progesterona, paran la secreción de la hipófisis para que no se produzca ni FSH ni LH, ¿vale? Paran la secreción de la hipófisis. De esa manera no crecen más folículos porque los seres humanos, por regla general, en cada embarazo tenemos un hijo. Puede haber mellizos, trillizos, etc., pero por regla general. De tal manera que de cada ovario se produce una ovulación cada mes. Un mes por el ovario izquierdo, un mes por el ovario derecho. Entonces, si se producieran múltiples maduraciones de folículos y múltiples ovulaciones, pues tendríamos más hijos cada vez.
o sea, en cada embarazo, que es lo que le pasa a muchos animales que no tienen un solo hijo, sino que tienen varios hijos cada vez. Pero nosotros no, nosotros normalmente lo normal, lo habitual es uno en cada embarazo. Y luego la hormona LH, que es segregada por la hipófisis y provoca la ovulación sobre el día 14 del ciclo. ¿Vale? Es decir, se llama luteinizante porque provoca la ovulación y la posterior formación del cuerpo lúteo. Si os acordáis, ¿vale? Una vez que se produce que la folículo estimulante estimula el crecimiento del folículo, como su propio nombre indica, ¿vale? Crece el folículo, se produce la ovulación gracias a la LH, a la luteinizante, pero ¿qué produce la LH después? La formación del cuerpo lúteo, por eso se llama luteinizante. ¿De acuerdo? Y precisamente ese cuerpo lúteo es el que va a segregar los estrógenos y la progesterona. Entonces, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo va a degenerar, se van a dejar de segregar hormonas, el endometrio se destruye, es decir, la menstruación, y se inicia un nuevo ciclo. Aquí lo tenemos todo junto, a la vez sincronizado, ¿vale? Los días son los de abajo. Entonces, del 1 al 14, en el ciclo ovárico se produce un crecimiento del folículo y una maduración del óvulo, gracias a la hormona folículo estimulante, ¿vale? Justamente a la vez, en el ciclo uterino, se produce primero la menstruación, es decir, que en los primeros días se produce la menstruación, se libera el endometrio, se desprende y se libera, y después empieza a regenerarse poco a poco. El día 14 del ciclo se produce la ovulación gracias a la hormona LH, luteinizante, ¿vale? Y aquí ya el endometrio se ha regenerado un poquito, pero a partir de aquí es cuando se va a regenerar más, ¿vale? A partir del día 14 se produce la formación del cuerpo lúteo, que segregan estrógenos y progesterona, y eso hace que el endometrio se regenere cada vez más y se engrose y se vascularice. ¿De acuerdo? Vale. En este esquema hecho por mí está todo junto, absolutamente todo junto. Entonces, tenemos los días del ciclo y hemos supuesto que ese ciclo empezaba el 16 de marzo. ¿Vale? El 16 de marzo. Entonces, tenemos aquí el ciclo ovárico y aquí el ciclo uterino. En el ciclo uterino estos primeros días he considerado 4 días, 16, 17, 18 y 19, son la menstruación, que es el comienzo del ciclo. ¿Vale? Y después se va regenerando poquito a poquito el endometrio. El día 14, si contamos, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 29. El 29, que es donde se supone que se va a producir la ovulación.
Entonces, en el ciclo uterino, los primeros 4 días, 4, 5, 6, la menstruación. Y después, poquito a poquito, va regenerando el endometrio, ¿vale? Mientras que en el ciclo ovárico se produce un crecimiento del folículo y una maduración del óvulo hasta que ese folículo se rompe y se libera el óvulo, día que es la ovulación, que es el día 14 del ciclo, que en este caso sería el 29 de marzo. Entonces, ¿qué hormonas? Bueno, lo de las hormonas lo digo después, ¿vale? Después, del día 14 en adelante, continúa la regeneración del endometrio, pero en los últimos días, última semana, el endometrio se engrosa y se vasculariza mucho más. Mientras que en el ciclo ovárico se está formando el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo tiene que ver con el engrosamiento del endometrio. Entonces, empezamos con las hormonas. La hipófisis va a liberar folículo estimulante y luteinizante. La primera que libera es la folículo estimulante, que va a estimular el crecimiento del folículo, como su propio nombre indica. ¿Vale? Este crecimiento del folículo y la folículo estimulante van a estimular la producción de estrógenos y progesterona. La hormona luteinizante va a provocar la ovulación en el día 14 del ciclo, ¿vale? Pero también va a provocar la formación del cuerpo lúteo. Por eso se llama luteinizante. Precisamente ese cuerpo lúteo es el que libera los estrógenos y la progesterona, que promueven que el endometrio se engrose y se vascularice, pero a la vez inhiben a la hipófisis para que no libere ni FSH ni LH. ¿Por qué? Pues para que no crezca un nuevo folículo y para que no haya una nueva ovulación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera y se produce un nuevo ciclo o menstruación. A ver, este esquema parece muy complicado, pero si uno se lo aprende bien, no es tan complicado. Tenéis que practicarlo. Tenéis que practicar el partir del día de hoy, por ejemplo, hoy es 1 de abril, pues ponéis 1, 2, 3, 4, bueno, mejor hoy no, otro día, que no coincida precisamente en 1, porque entonces no lo sabéis hacer, el 2, el 3, el 4, el día que sea, pues ponéis 2, 3, 4, 5, 6, hasta 28 días, contar hasta 28 días, y después hacéis el día 14 de ese ciclo, etcétera, y hacéis todo esto, y esto lo practicáis unas cuantas veces. Si tenéis alguna duda me la preguntáis. ¿Qué es esto de los días fértiles? El día de la ovulación es el 29. El óvulo está vivo 2 días, como máximo, ¿vale? Pero los espermatozoides pueden estar vivos 4 o 5 días. Entonces, si se han tenido relaciones sexuales estos días, por ejemplo, pues pueden durar vivos varios días. Así que los días más fértiles siempre van a ser 5 días en torno a la ovulación, es decir, el día de la ovulación, 2 días anteriores y 2 días posteriores, porque son en conjunto los días que viven en conjunto óvulo y espermatozoides.
Esto, por ejemplo, es en lo que se basan algunos test de ovulación, en calcular estos días fértiles. Lo dejamos aquí y comienzo el nuevo vídeo, el siguiente vídeo, a partir de la función de la formación de un nuevo ser.